Hoy está aquí con nosotros Brenda Estefan. Es para mí la mejor internacionalista que existe en este país, querida Brenda. Bienvenida a MBS de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Muy Gracias. bien. Un gusto estar en el estudio. Esto es bien complicado y no sé por qué de pronto se exacerba el tema y vemos como si fuera un partido de fútbol, como si fuera que le vamos al Cruz Azul o al América o a las Chivas y al que quieras. Y empezamos a tomar posturas ultrarradicales cuando es quizá uno de los asuntos más complejos que existen hoy día en el planeta para poderse resolver. ¿Cómo estás viendo esto, Brenda? ¿Cómo podemos entenderlo cuando no vivimos en Medio Oriente, cuando estamos metidos en nuestra propia grilla? ¿Cómo entendemos lo que está sucediendo allá? ¿Por qué estamos en esta situación? Mira, a nivel de política internacional, muy pocos temas, Luis, generan tantas emociones, prenden tanto el debate como el tema de Israel y sus vecinos, no solamente Palestina, sino cualquier relación con sus vecinos. Y en efecto, es importante entender que esto no es un conflicto que inició este fin de semana, no inició el sábado, esto es algo añejo que tiene raíces muy complejas, muy difíciles de resumir en una pequeña entrevista o en un artículo de periódico, pero que lo que hay que entender es que Hamás no es Palestina. Hamás es un grupo terrorista que se crea en 1987 cuando la primera intifada, que está en la Franja de Gaza, que es enemigo de la autoridad palestina. Es más, en 2007 Hamás expulsa a los nacionalistas de Fatah, el partido de Mahmoud Abbas, que es quien está a la cabeza hoy de Cisjordania y formalmente, digamos, ante organismos internacionales es quien representa a Palestina. Bueno, ellos fueron expulsados de la Franja de Gaza en 2007 por este grupo terrorista Hamás. Ahora, desde luego que en este territorio, que es muy pequeño, son 45 kilómetros cuadrados, viven más de 2 millones de personas. Y más de 2 millones de personas en condiciones muy complicadas porque está cercado, está en sitio y con un bloqueo desde 2007. Entonces, claro que la gente que vive ahí vive en condiciones pues de precariedad, en donde no tienen ninguna expectativa. De hacinamiento, ¿no? De hacinamiento. O sea, todos pegados, ¿son 45 kilómetros cuadrados? 45 kilómetros cuadrados, 2 millones de personas, pues una densidad poblacional muy alta. Por eso los ataques ahora de Israel, de retaliación, digamos, esta respuesta a lo que sucedió el fin de semana, pues cobran vidas civiles, por supuesto. Es imposible que no cobren vidas civiles por la densidad poblacional. Pero digamos que este enclave palestino, pues sí tiene como liderazgo a Hamás, este grupo terrorista que siempre ha estado en contra de cualquier negociación o acuerdo de paz. Cuando se negociaron los acuerdos de Oslo hace 30 años, que era pues buscar la solución, la famosa solución de los dos estados. Algunos se acordarán que se firmó con gran pompa en Washington este acuerdo entre Shimon Peres Rabin también y Yasser Arafat por otro lado, y pues se dieron la mano y fue una foto que dio la vuelta al mundo, y eso naufragó, y en parte como responsable también de eso estuvo Hamás, que sí, nunca dejó el camino de las armas, siempre pensó que la solución era acabar con el Estado israelí, y este fin de semana pues da cuenta de eso. Israel está en Israel, o que en algún momento estuvo tomado, fue una tierra en donde había más bien árabes, más bien palestinos, por decirlo de alguna forma, y hay muchas dudas que están hoy en el ambiente. Es bien complejo, por eso me voy así como que contento. ¿Israel reconoce el Estado palestino, por ejemplo? O sea, no, hoy se reconoce a Palestina. Ese es parte del problema. Muchos de los países en la comunidad internacional han pugnado históricamente porque se reconozca por parte de Israel y de toda la comunidad internacional un Estado palestino con fronteras bien definidas y no que sean territorios y donde haya colonización por parte de israelíes. Entonces, a nivel de la comunidad internacional, esa es la postura de muchos países, pero a pesar de ello, estos mismos países que defienden la creación de un Estado y la existencia de un Estado palestino son los que hoy condenan también lo que sucedió el fin de semana y los actos terroristas de Hamás. Es decir, no debiera estar peleado uno con una con la otra. ¿Nosotros sí reconocemos ese Estado palestino o por qué tenemos un embajador? O sea, porque hay declaraciones de este hombre, Mohamed Sadat,
que bueno, se está dando declaraciones en televisión, etcétera, y bueno, pues que es el embajador de Palestina en México. México busca que se reconozca un Estado palestino, y México históricamente ha condenado las violaciones al derecho internacional por parte de Israel en el seno de Naciones Unidas. Yo diría que en general hay un reconocimiento de que hay ocupación de Israel y violación del derecho internacional por parte de Israel. Ese mismo derecho internacional que hoy quienes están, digamos, queriendo justificar a Hamás, con ese mismo derecho internacional, hoy quieren que se está violando, hoy quieren justificar. Y sé que es un asunto súper delicado, pero te lo pregunto de esa forma para entender en dónde estamos. O sea, a ver, hay una pugna internacional, hay quien opina como México, reconozcamos que hay dos estados, que está Israel, que está Palestina, veamos qué se puede negociar, qué se puede hacer. La zona es una zona estratégica, es una zona también extremadamente peleada por asuntos políticos, por asuntos religiosos. Particularmente ese es el gran tema. Es la cuna religioso. De las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Y eso tiene muchas implicaciones, ¿no? El judaísmo, el cristianismo, el islam. Y entonces eso genera pues enormes tensiones. Y es un tema que, por ejemplo, jamás le llamó esta operación el diluvio del Al-Aqsa. Al-Aqsa es la mezquita principal en la explanada de las mezquitas, un lugar santo históricamente de importancia colosal para los musulmanes, pero que también los judíos quisieran que ahí pudieran ellos orar, porque históricamente también ahí hubo templos judíos. Y sin embargo había un acuerdo tácito por el cual los judíos no entraban a rezar a esta, y digo los judíos porque no estamos hablando nada más de los israelíes, sino de los judíos como religión. Sí, claro. No podían entrar o no entraban normalmente a rezar esta explanada de las mezquitas. En este gobierno de Benjamín Netanyahu se ha impulsado romper esta regla, y sobre todo su secretario de Seguridad, Ben-Gvir, ha ido ahí a rezar y ha querido cambiar esa norma. Claro. Entonces, cuando jamás le pone el nombre de diluvio de Al-Aqsa o inundación de Al-Aqsa a esta operación, lo que quiere es reivindicarse como el defensor de la causa palestina. Quiere jamás, frente a los 5 millones de palestinos, no solamente los de Gaza, sino también los de Cisjordania, decir, yo soy el que realmente defiende las causas. Claro, defiende las causas de manera radical por las armas y a costa de vidas civiles. Entonces, claro, cuando hay pocas expectativas, yo digo, pongámonos en la mente de algún palestino, en cualquier ciudad de Palestina, ¿cuáles son sus expectativas? Y al no tener expectativas, muchos muchachos, la mediana de edad en Gaza es 18 años. Muchos nunca han salido de este pues espacio confinado. Entonces, ante la desesperación, escuchan el canto de las sirenas de las voces radicales y se vuelven muy peligrosos. Y es que aquí ha habido algo muy interesante, porque ciertamente, particularmente el gobierno, el partido de Benjamín Netanyahu, la ultraderecha de Israel, etcétera, ha metido mucha presión hacia la comunidad árabe o la comunidad palestina. Eso es cierto. Y ha habido también este tema de ocupaciones, y ha habido bombardeos a Gaza en respuesta a bombardeos o a amenazas que siente Israel. Pero volvemos al tema, Brenda. Hamás no es Palestina. Hamás tiene también sometido a muchos palestinos. Es muy importante lo que dices, Luis, porque el gobierno de Netanyahu, en efecto, es una coalición de ultraderecha que ha tomado decisiones muy cuestionadas por los mismos israelíes. De hecho, todos los sábados en la noche se hacían manifestaciones en contra de la propuesta de reforma judicial del gobierno de Netanyahu. La corte, que básicamente pues era debilitar brutalmente la democracia israelí, que por cierto no tiene constitución y es unicameral, la Knesset, el Parlamento, y quería debilitar a la Suprema Corte, que es el contrapeso de las decisiones del gobierno. Entonces, ha sido muy criticado. Es un gobierno pues que tiene entre sus representantes a personas como el secretario de Seguridad del que hablábamos, o también Smuchi, que son personas reconocidas por su xenofobia, por su discurso racista en contra de los palestinos, y que quieren prácticamente borrarlos del mapa. Entonces, desde luego que eso no abona, pero este discurso daba la impresión de que donde estaba generando tensiones era en Cisjordania. Muchos veíamos que este año iba a ser un año muy complejo
entre Israel y Palestina pensando en lo que pudiera suceder en Cisjordania. Y me parece que el error que queda pues al descubierto es que Netanyahu, que por cierto en su momento apoyó el fortalecimiento de Hamás en 2007, cuando Hamás expulsa a la autoridad palestina que iba a ser y a Fatah, político, ¿no? Ahí de hecho, en su momento, no lo ve con malos ojos Netanyahu porque quería debilitar a la autoridad palestina. Y hoy, este problema que ellos querían tener confinado tras un muro, pues desde luego les explotó, era un hoyo express, y ellos me parece que le apostaron a que, pues ahí los vamos a tener en un conflicto de baja intensidad, pero como todo conflicto internacional, si no se encausa correctamente, pues va generando más tensión, más rencor, y bueno, tarde que temprano puede explotar. Lo estamos viendo hoy en Israel, pero lo estamos viendo hoy también en Nagorno-Karabaj, lo estamos viendo en Bosnia, en Kosovo. Es decir, si los problemas no se encausan y se atienden, eventualmente explotan. Ahora, este grupo, el grupo Hamás, este grupo terrorista, provocó lo que ya sabemos el pasado sábado, un ataque brutal, sanguinario, espantoso, los toma por sorpresa, hay errores en la inteligencia israelí, evidentemente hay una crítica brutal al tema, hay quien dice que el mismo gobierno de Netanyahu, terminando este conflicto, pues no va a poder subsistir. Pero hoy viene una venganza de alguna u otra manera, fortísimo lo que dice, por ejemplo, el secretario de Seguridad allá en Israel cuando los compara con animales, ¿no? A los miembros de Hamás. Y estamos frente a una escalada del conflicto, lejos de lo que están pidiendo muchos países, de que le bajen tantito, de que haya una negociación, de que pueda haber un alto al fuego. Turquía propone que bueno, sea una sede, que puedan tratar de mediar. Hoy pareciera que no está esa mediación presente, o sí, es el momento. ¿Qué puede suceder ahí, Brenda? Yo me regresaría a lo que sucedió este fin de semana y haría énfasis en ello, porque estamos hablando en términos proporcionales del segundo mayor ataque terrorista en la historia, solamente después de las Torres Gemelas, en proporción de la población. Se habla de que cerca de 900 judíos perdieron la vida cuando la población es de apenas 9 millones. Entonces, proporcionalmente el número es gigantesco. Y la crueldad con la que se dieron los ataques fue brutal, porque fue directamente a la población civil, a quien encontraran en su camino. Se llevaron niños, violaron mujeres, exhibieron los cuerpos como trofeo en Gaza, el asunto de esta influencer alemana. Fue una violación del derecho internacional a plena luz, crímenes de guerra abiertos. Y luego sí viene esta acción de retaliación de parte del Estado israelí, que como bien señalábamos, va a ser imposible que distinga, y desde luego que también habrá lamentables vidas humanas de civiles que se pierdan en Gaza. Pero quiero hacer énfasis en la brutalidad de lo que sucedió este fin de semana, porque a veces se quiere minimizar y se quiere ver como un ataque más entre los que han habido. En los últimos 15 años ha habido continuamente lanzamientos de cohetes de parte de Gaza a Israel, y luego viene el bombardeo de Israel a Gaza. Esto ya se volvió recurrente, sí, pero nunca del tamaño de lo que vimos, de la escala de lo que vimos este fin de semana. Hay quien lo compara con la guerra de Yom Kippur de hace 50 años, incluso por dos elementos, porque tomó a Israel por sorpresa, igual que en Yom Kippur hace 50 años, donde Egipto y Siria atacaron a Israel sin que Israel lo viera venir, y también porque era justo la fecha, se conmemoraban los 50 años, justo un día antes. Entonces, esto hace que se tome como referencia, pero incluso la magnitud de lo que está sucediendo o de lo que sucedió este fin de semana, me parece, es algo inédito. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en México? De entrada hay de menos 2 que están secuestrados, ¿no? De menos 2 que están tomados como rehenes por Hamás. ¿Qué hacemos nosotros en México? Ayer el presidente hablaba del papel de la ONU, de no querer tomar postura. ¿No? Hay algunos radicales en Morena y 4T que no sé qué tanto comprendan o no el asunto de Medio Oriente, pero se ponen la camisa de Hamás porque sienten que pues esos son los de izquierda, esos son los rebeldes, ¿no? Como apoyan a Vladimir Putin, por ejemplo, en algún momento. ¿Qué hacemos en México? México no es menor, tiene un interés importante en estos momentos por los secuestrados. ¿Qué hacemos? Bueno, yo diría en dos sentidos. Por un lado, en cuanto a la población y las opiniones que se tienen.
Me parece que hay quienes defienden una justicia estadística. Ujú. Te enseñan unas gráficas de cuántas muertes de palestinos ha habido versus cuántas muertes de israelíes. No estamos acostumbrados a ver a Israel como víctima después del Holocausto, al pueblo judío no lo estamos acostumbrados a ver como víctima. Y entonces, sino como el opresor. Y entonces te enseñan estas gráficas y te dicen, ¿cómo puedes defender a Israel? A mí me parece que eso es apostarle a un tema de números. Si tú necesitas una calculadora y el pasaporte de las víctimas para saber si debes condenar o aplaudir las masacres, me parece que tienes que cuestionarte si estás defendiendo al oprimido o al opresor. Creo que hay ahí un error de perspectiva de querer disfrazar como resistencia a lo que son crímenes de guerra. Y creo que ahí no nos podemos equivocar. Y creo que eso es en parte para quienes están en las redes hoy defendiendo a Hamás. Y por otro lado, el gobierno. Este mensaje de ayer de la mañana del presidente, en donde habla de la paz, divaga como sin decir nada sustantivo, más que México quiere la paz, que desde luego que queremos la paz, pero ¿cuál es la postura de México en este momento? Me llama la atención que en los grandes temas de la actualidad, como el tema de Ucrania o como el tema de Israel, no haya una postura firme del gobierno mexicano. No hay una condena firme a Hamás como grupo terrorista y a lo que hizo este fin de semana. Y yo creo que eso es un error. Como vimos, la respuesta de la Embajada de Israel fue pues que históricamente quien se dice neutral al final termina jugando del lado en la cancha del terrorista. Y me parece que es así, me parece que no nos podemos equivocar en un momento como este. Países que históricamente reconocen la existencia o buscan el reconocimiento de un Estado palestino y que incluso le dan ayuda humanitaria, como Francia o como Italia, a los palestinos, han condenado tajantemente a Hamás y a lo que hizo este fin de semana. Y yo creo que ahí, por ejemplo, contrastemos con Boric, otro gobierno de izquierda, y donde Boric es muy tajante en la condena a Hamás y a lo que está sucediendo, aunque sí reconoce el contexto, pero dice esto no es un tema de peso, saber cuáles muertes pesan más. Tenemos que inequívocamente condenar lo que sucedió este fin de semana y me parece un tremendo error del gobierno de México que no lo haya condenado con todas sus letras. Y adicionalmente al tema de la violación al derecho internacional, que ya parece que en México, pues si alguien viola el derecho internacional como Putin o Hamás, pues no hay empacho en ello y se les puede incluso apapachar. Pero adicionalmente tienes el tema de que hay mexicanos involucrados, Luis. O sea, tú hablabas de estas dos personas que están secuestradas. Yo ayer tuve comunicación con una mujer mexicana que está en el terreno, que no puede salir, que una bomba cayó, un cohete a 80 metros de su casa. Y ¿qué está haciendo el Estado mexicano? A ver, sí van a mandar por ellos, sí hay una parte de la Cancillería que conoce muy bien la labor de protección a los mexicanos y que está haciendo su chamba, pero ¿cuál es la postura del gobierno de México? Llama ahí poderosamente la atención el asunto, Brenda. ¿Cuál es la postura de México? ¿Hacia dónde quiere ir? Lo vemos hoy en un mapa, publica Reforma, ¿no? Hace ahí un análisis y pone, México estaría pues con este tipo de países, o sea, China, que no lo ha condenado, Brasil, por ejemplo. Afortunadamente no estamos del lado de Hamás, ¿no? Como sí lo puede estar Venezuela. Pero, o sea, ¿qué gana con este asunto? Quizá el temor de perder algún apoyo muy local, no lo sé, o sea, pareciera que está perdido. Decíamos hace un momento y nos lo hacían en un comentario, apoyar a Hamás es como si dices que apoyas a los Zetas, hombre. Así o sea, es un grupo terrorista. Tú quieras, el PRI, el PAN. Yo no me apoyar a Hamás, apoyas a los Zetas. Insistir en que esto no es un conflicto con Palestina. No es, en este momento el conflicto no es entre Israel y Palestina, es entre Hamás, que es un grupo terrorista sentado en la Franja de Gaza, e Israel. Entonces no hay, ese es el punto del cual tenemos que partir. No se pide que se condene a Palestina, se pide que se condene a Hamás. A Hamás como grupo terrorista y a lo que hizo este fin de semana, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un error de percepción y las implicaciones que esto va a tener son tremendas. No sabemos si Irán va a buscar involucrarse en el conflicto. Tenemos el brazo armado de Irán, que es Hezbollah en el Líbano, pudiera activarse. ¿De qué depende? De que la autoridad iraní considere que es una buena decisión
entrar a este conflicto porque mejoraría su posición a nivel regional o porque lo sacaría del aislamiento. ¿Qué va a pasar? Porque el tiempo es muy importante, porque Arabia Saudita estaba en pláticas ya muy avanzadas con Israel para el restablecimiento de relaciones, siguiendo los pasos de otros 7 países árabes que ya lo han hecho a través de los famosos acuerdos de Abraham con Bahrein, por ejemplo, y Emiratos Árabes Unidos. Y este timing, el tiempo en el que se da, no es casualidad, porque se busca, pues desde luego, que no haya estos avances en los acuerdos entre países árabes e Israel. Yo creo que Hamás tomó muy en cuenta esa consideración y es probable que le dé resultados para congelar esos avances. Brenda Estefan, gracias por estar con nosotros y te seguimos en tus redes. Claro que sí, Luis, me pueden encontrar en Twitter como @b_estefan. Es un gusto estar contigo como siempre, Luis. Al contrario, es un gusto, un gran gusto. Información que está surgiendo en estos momentos en redes y en algunos medios internacionales. Al parecer, Shani Louk, la influencer alemana, de la cual se presumía había sido muerta por Hamás y su cuerpo había sido exhibido como trofeo en las calles de Gaza por estos terroristas, podría estar viva. La madre de Shani Louk ha declarado, hay pruebas de que está viva, sufre una grave lesión en la cabeza, está en la franja de Gaza y se encuentra en estado crítico. Cada minuto es crucial, señala la madre de esta joven, de Shani Louk, cuyo novio, de hecho, es un franco-mexicano que al parecer estaría siendo retenido y secuestrado por el grupo terrorista Hamás.